Muy bien, entonces como les decía, ¿no? Miren ustedes, aquí uno toma, para hacer el frotis, toma una gota de sangre, miren ustedes acá, ¿ok? Y con otra lámina portaobjeto, aquí este sería el segundo paso, se esparce toda la sangre en el borde de la lámina y luego se corre hacia la parte superior. Solo una pasada para evitar justamente, ¿no es cierto?, que se vuelva se malogren la estructura de las células. Entonces se hace una sola pasada, ¿ok? Entonces esta lámina siempre tiene una cola y una cabeza, ¿no? O sea, así le llaman los que hacen ese tipo de muestra. Y luego se colorea y miren, queda así, y están listos para verlos al microscopio. Pero como son células muy pequeñitas, ¿no es cierto? Entonces, normalmente se utiliza la lente de 100 para observar los 100.000 aumentos, ¿no? Con aceite de inmersión. Entonces, esta es la forma como se estudia la histología de la sangre y para hacer el conteo, para hacer el hematocrito. Ahora, recuerden ustedes, ¿no es cierto?, que el plasma sanguíneo, que es el líquido, en ese caso la matriz extracelular de la sangre, ¿no es cierto?, se puede separar por centrifugación. Acá miren ustedes, cuando uno se va a hacer un análisis de sangre, normalmente te toman en ese tipo de tubos que están heparinizados, ¿no?, para evitar que se coagulen. Porque cuando se coagula la sangre, que ya no obtenemos plasma, sino más bien obtenemos suero. Y ahora vamos a ver nosotros en qué consiste el suero y el plasma, cuáles son las diferencias. Entonces, la sangre que está circulando por el torrente sanguíneo es de 5 a 6 litros, casi el 7% de nuestro cuerpo, del peso de nuestro cuerpo, 8%, 7%. Por supuesto que el mayor volumen de sangre es en los varones, ¿no? Porque la masa corporal es mayor también. El pH de la sangre es muy importante. El pH de la sangre es 7.35 a 7.45. Y normalmente cuando nosotros procesamos histológicamente los tejidos de cualquier órgano, tratamos que nuestro fijador esté en este pH para que no haya cambios bruscos en las células. ¿Ok? Entonces, la sangre se puede estudiar de varias formas. Se pueden hacer análisis cualitativos, cuantitativos, podemos hacer ¿cómo se llama?, el hemograma, o sea, saber solamente el número de células que hay, pero también ustedes saben que se puede hacer la parte bioquímica, porque la sangre prácticamente es el portador de todas las moléculas que van a las células y todas las moléculas que salen de las células. ¿No es cierto? Entonces, si queremos saber, por ejemplo, los lípidos, triglicéridos, colesterol, lo vamos a medir en la sangre, glucosa lo vamos a medir en la sangre, hormonas los vamos a medir en la sangre, anticuerpos los vamos a medir en la sangre. ¿No es cierto? Entonces, es el examen más completo que podemos hacer. Es el primer examen que nos mandan los médicos, inclusive cuando vamos con alguna dolencia o queremos saber nuestro estado de salud, lo primero que nos van a mandar es hacer un análisis sanguíneo, ¿no es cierto? Y dependiendo de qué dolencia tenemos, nos van a mandar a hacer un determinado tipo de examen bioquímico o inmunológico, lo que el médico piense, ¿no es cierto?, lo va a averiguar a través del estudio de la sangre. ¿Ok? ¿Cuáles son las funciones de la sangre? Todo el mundo lo sabe, ¿no es cierto? ¿Ok? Lo primero, transporta el oxígeno, ¿no es cierto?, que es el elemento principal para las células. Chicos, ¿por qué el oxígeno es principal para las células? ¿Cuál es la función del oxígeno en las células? Eso, ¿no? ¿Cómo se llama? La fosforilación oxidativa, ¿no es cierto? La función es justamente poder sintetizar mayor cantidad de ATP para que nuestras células puedan funcionar y puedan hacer todo lo que ellas tienen que hacer, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, ahora, también va a transportar el dióxido de carbono, que es justamente la sustancia no catabólica más abundante que producen nuestras células por el producto de la respiración, ¿no es cierto? ¿Ok? Luego distribuye las hormonas, las sustancias reguladoras a las células y a los tejidos. Recuerden que
Nuestros órganos funcionan porque llegan señales, y esas señales, una de las tantas que llegan a nuestras células justamente son las hormonas, y las hormonas van a través de la sangre, ¿ok? Mantiene la homeostasis, ¿no? Es decir, esa condición adecuada para que nuestras células puedan funcionar de manera adecuada, ¿ok? El pH, la concentración de sales, etcétera, y también se va a encargar de provocar justamente o de funcionar en el momento de la coagulación y de la termorregulación. Recuerden que en la clase pasada vimos, ¿no es cierto?, cómo en algunas partes de nuestro cuerpo había eh, unas conexiones directamente de las arterias de las arteriolas con las vénulas, ¿no es cierto? Y justamente en esas zonas es donde se produce la termorregulación mucho más rápida todavía. Entonces, porque si tiene que pasar por los capilares y toda la historia, entonces no sería tan rápido la termorregulación. Entonces, la termorregulación va a va a ir por la sangre también, ¿no? Se va a llegar a la temperatura adecuada de nuestro cuerpo, ¿no? Por eso que cuando nosotros tenemos frío, ¿qué hacemos? Nos frotamos las manos, ¿no es cierto? Como para que se active la circulación de la sangre, ¿no es cierto? ¿Ok? Muy bien. Y luego, por supuesto, también la sangre transporta no solamente células, sino también todos los agentes que tienen que ver con el sistema inmunológico, los anticuerpos, las interleuquinas, etcétera, que tienen que llegar a las células para que ellas puedan funcionar de manera adecuada y evitar los problemas que podemos tener en nuestra salud, problemas infecciosos, neoplasias, etcétera, ¿no? Bien, y esta imagen que ven acá, ¿no es cierto?, es justamente la diferencia entre el plasma y el suero. Aquí, si nosotros le ponemos un anticoagulante a la sangre, ¿no es cierto?, y lo centrifugamos después, nosotros vamos a obtener estas dos fracciones, ¿no? El 42 al 47% que ustedes ven acá son los glóbulos rojos o hematíes, ¿no es cierto?, o eritrocitos. El 1% que se ve como una especie de una nata blanca, ¿no es cierto?, son los glóbulos blancos. Por eso se llaman glóbulos blancos, porque verdaderamente se ven blancos, ¿no? Y los glóbulos rojos se ven rojos también, ¿no es cierto? Entonces, por eso llegan ese nombre. En cambio, el plasma sanguíneo, que más o menos está en un 50 y tanto %, ¿no es cierto?, tiene una serie de proteínas como la albúmina, el fibrinógeno, porque no se produce la coagulación, acá se queda el fibrinógeno, ¿no es cierto?, las inmunoglobulinas, las lipoproteínas, hormonas, vitaminas, anticuerpos, todo lo que transporta la sangre va a quedar en este plasma sanguíneo, ¿no es cierto? En cambio, cuando no ponemos anticoagulante, ¿ok?, y dejamos un tiempo la sangre se coagula. Y entonces, en el fondo, vamos a encontrar el coágulo sanguíneo, donde encontramos que la fibrina ha permitido que se precipiten los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, todas las células sanguíneas, ¿ok? Y queda lo que se llama el suero. El suero vendría a ser muy parecido al plasma, pero lo que no tiene es fibrinógeno. ¿Ok? Entonces es la diferencia entre el suero y el plasma. ¿Ok? Ahora fíjense acá, los valores normales de glóbulos rojos en el adulto va de 5.400, ¿no es cierto?, 5.400.000 por milímetro cúbico en el hombre y de 4.800.000 por milímetros cúbicos en la mujer. ¿Ok? Ese es el número normal, ¿no es cierto? Y en el caso de los glóbulos blancos, hay 5.000 a 10.000 por milímetro cúbico, y las plaquetas de 200.000 a 400.000. El límite mínimo de las plaquetas está por los 150.000 aproximadamente. ¿Ok? Entonces, cuando uno se hace un hemograma, normalmente lo que nos dan a nosotros es el conteo de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos y de las plaquetas, ¿no es cierto? Ok, muy bien. Entonces, ¿qué encontramos en esa matriz extracelular de la sangre? Vamos a encontrar los componentes inorgánicos e inorgánicos, como hemos visto en el hueso. Recuerdan ustedes, había componentes inorgánicos y componentes orgánicos. En la sangre igual. Entre los componentes inorgánicos vamos a tener principalmente el agua, porque la sangre es líquida, ¿no es cierto? Casi el 91.5% va a ser
agua en la sangre. Y luego tenemos los electrolitos y minerales. ¿Qué electrolitos vamos a encontrar? Sodio, potasio, calcio, magnesio, fierro, cobre, zinc. Y aquí tienen los valores, ¿no es cierto? Más o menos en equivalentes los que deben encontrarse de estos cationes. Y en el caso de los aniones, ¿no? Los de carga negativa, cloro, el bicarbonato, ¿no? Fosfato, yodo, etcétera. ¿No es cierto? Están en trazas prácticamente, por eso que no aparecen los valores acá. Y en los componentes orgánicos que vamos a encontrar en el plasma sanguíneo, en la matriz extracelular de este tejido, vamos a encontrar las proteínas plasmáticas, los lípidos, los hidratos de carbono, ¿no es cierto? La glucosa, que debe estar en un 80 a 120 miligramos por 100 mililitros, pero ya ustedes saben que estos valores se están reajustando con los tiempos, ¿no es cierto? Ok, entonces ya ahora tener un poquito más de 100 ya es un problema, dicen los médicos que están en el límite, ¿no es cierto? Las hormonas, los aminoácidos y algunos productos del catabolismo, sobre todo el catabolismo de las proteínas. Recuerden que a pesar de que las proteínas, ¿no?, son tan importantes para el mantenimiento de nuestras células, porque recuerden ustedes que las células pues tienen muchas moléculas que son proteicas, ¿no es cierto? ¿Ok? También el hecho de alimentarnos con las proteínas producen catabolitos que son muy tóxicos. Por ejemplo, el ácido úrico, la urea, la creatinina, ¿no es cierto? Y otro catabolito también que está presente en la sangre es la bilirrubina, ¿no? Entonces, algunas de estos catabolitos pueden aumentar, ¿no?, en algunos estados patológicos, ¿no? Cuando no funciona bien el hígado, por ejemplo, aumenta la urea, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, eso es bastante preocupante porque esa urea puede ir al sistema nervioso central y puede causar una serie de problemas, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a empezar a reconocer las células, ¿no? Es lo que nos importa a nosotros en la parte histológica. Empecemos con los hematíes y eritrocitos. Miren, estas células miden aproximadamente 7 micrómetros de diámetro, pero por supuesto, en el momento que uno hace el frotis, ¿no?, y quiere medir en un frotis los glóbulos rojos, ellas pueden haber aumentado un poquito su tamaño por la forma como se hace el extendido. Pueden llegar a medir de 6 a 8 micrómetros, ¿no es cierto? ¿Ok? Recuerden ustedes que también hay algunos estados patológicos donde hay microcitosis o macrocitosis, es decir, las células, los glóbulos rojos pueden ser muy pequeños o pueden ser más grandes también, pero ese es el tamaño normal de los glóbulos rojos, ¿no es cierto? El grosor o el espesor más o menos 2.5 micras, miren ustedes un disco bicóncavo, ¿no es cierto? Y recuerden ustedes que hay capilares por donde puede pasar solo un glóbulo rojo. Entonces el glóbulo rojo tiende a cambiar de forma para poder atravesar esos capilares que son de menor diámetro. ¿Ok? Entonces, otra de las cosas importantes que podemos decir de los eritrocitos es que son células que están prácticamente en su última fase de vida, podríamos decir así, ¿no es cierto? Porque son células anucleadas. Cuando salen de la médula ósea, ¿no es cierto?, prácticamente ya salen sin núcleo, pero recuerden que en la médula ósea, durante su desarrollo, ellas van a presentar núcleo. Y no van a presentar ninguna organela también. A veces en la sangre se pueden encontrar los reticulocitos, casi el 1% de la sangre puede ser reticulocitos. La diferencia es que los reticulocitos tienen algunos ribosomas todavía, ¿no? Recuerden que los ribosomas se van a encargar de sintetizar la hemoglobina, ¿ok? Entonces tienen un papel muy importante, ¿no? Aquí no es el retículo endoplasmático, porque recuerden ustedes que el retículo endoplasmático sintetiza proteínas de exportación, o las que se van a quedar en gránulos, ¿no es cierto? En cambio, los ribosomas que están libres en el citoplasma van a sintetizar las proteínas que van a quedarse dentro de la célula o van a entrar al núcleo, etc. ¿Ok? Entonces, el 1% pueden ser reticulocitos. Esas células en el torrente sanguíneo solamente viven de 100 a 120 días. Y como no tienen mitocondrias, entonces ellas hacen
forman ATP por la glucólisis, ¿no es cierto? O sea, porque de todas maneras va a haber glucógeno dentro de las células, ¿no es cierto? Y va a llegar oxígeno. Entonces va a haber, ¿cómo se llama eso? Fermentación láctica, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan un poquito de bioquímica? ¿Se acuerdan? Fermentación láctica, va a ser fermentación láctica, y es así donde ellos van a tener la energía para poder funcionar. ¿Ok? Miren, el 1% dice, se elimina de la circulación cada día por senescencia o por envejecimiento. Ya nosotros vimos, ¿no es cierto?, cómo en el vaso se ocupaba justamente de hacer esa hemólisis de los glóbulos rojos. Y aquí podemos ver, miren, esta es una fotografía que yo he tomado, entonces la presento. Es un vaso sanguíneo, ¿no es cierto? Estos abultamientos que ven acá son las células endoteliales, y aquí vemos los glóbulos rojos, ¿ven? Los glóbulos rojos. Al microscopio electrónico de barrido se nota claramente la depresión en el centro. En cambio, cuando vemos estos glóbulos rojos al microscopio electrónico de transmisión, porque este es barrido y este es transmisión, podemos ver esto, miren, ¿no? ¿Ok? Claro, aquí es un corte perfecto, ¿no? Es un corte perfecto. Miren ustedes cómo se ve la biconvexidad de estas células, ¿ok? ¿Y por qué se ve negro? Por la presencia de la hemoglobina. Nada más que hemoglobina, no hay más dentro de estas células, ¿ok? Eso de acá, o sea, todo esto es un capilar, y eso de acá es una plaqueta. Todo de aquí es una plaqueta, ¿ok? Solamente para que lo reconozcan y luego podamos ir viendo un poco más acerca de esas células, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos que recordar de los glóbulos rojos? O sea, la forma que tienen los glóbulos rojos son muy importantes. Esa célula puede cambiar de forma cuando hay problemas, algunas patologías, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿quién mantiene la forma? El citoesqueleto. Entonces, cuando se ha estudiado el citoesqueleto de estas células, se han encontrado que existen dos proteínas de membrana, ¿no?, que son muy importantes para que el citoesqueleto se mantenga debajo de la membrana citoplasmática. Estamos hablando de las glucoforinas, que son estas proteínas que ustedes ven acá, y las de banda 3, esas en banda 3. En el caso de la glucoforina es una glucoproteína. Esta glucoproteína es muy importante para la sangre porque dependiendo de los carbohidratos y de los azúcares que haya en esta parte terminal de esta proteína, ¿no?, vamos a encontrar los grupos sanguíneos. Ahora vamos a ver un poquito de eso para que podamos entender. Y en cambio, esa de acá, esta es una proteína canal, ¿no es cierto?, por donde va y hacer el intercambio entre cationes, aniones, el bicarbonato y el cloruro, ¿no es cierto? Aquí se hace ese intercambio, ¿no? Entonces, al hacer ese intercambio de bicarbonato con cloruro, se puede sacar de la célula el CO2, ¿no? Entonces, el CO2, cuando está en los pulmones, estos glóbulos rojos, ¿no?, van a hacer ese intercambio aniónico para poder hacer la salida de ese CO2 y la entrada del oxígeno. Miren ustedes, el citoesqueleto en este caso está formado por esta proteína que tiene dos cadenas, una alfa y una beta, que es la espectrina. O sea, la principal proteína del citoesqueleto de los glóbulos rojos es la espectrina, que está pegada, que se une a las proteínas glucoforina y en banda 3 a través de estas proteínas. En el caso de la banda 3, a través de esta proteína que está acá, que se llama anquirina, o ancirina, como quieran llamarla, anquirina, ¿ok? Y en cambio, cuando la espectrina se une a la glucoforina a través de un complejo de proteínas. En ese complejo de proteínas vamos a encontrar a esta que se llama la aducina, a la actina, que está acá, a la tropomiosina, que está envolviendo a la actina, y esa proteína 4.1. Chicos, yo hago hincapié en esto porque muchas patologías tienen que ver justamente con cambios en estas proteínas.
¿Ok? Entonces, si ustedes revisan un poco las referencias con respecto al citoesqueleto, ¿no? Hay del eritrocito en este caso, hay muchas investigaciones nuevas prácticamente para seguir conociendo cómo funciona el citoesqueleto en los eritrocitos, ¿ok? Acá hay una fotografía, miren ustedes. Recuerden que la membrana citoplasmática que se estudió primero fue la de los glóbulos rojos, ¿no es cierto? Porque es fácil. Como no hay ninguna organela, entonces se puede sacar la hemoglobina y te quedas con un fantasma, le llamamos a eso el fantasma. Y ese fantasma, por ejemplo, cuando se ve al microscopio electrónico de transmisión teñido de forma negativa, ¿ok? Miren ustedes, esto de acá es el citoesqueleto que está por la parte interna. Miren cómo forma como unos hexágonos, ¿no? Unos hexágonos, y en algunos, todo eso estaría formado por la espectrina, toda es la parte filamentosa, y los puntos de unión estarían las proteínas estas en banda 3, o este complejo aquí que se une a la glucoforina. ¿Sí? ¿Está claro eso? ¿Sí? Muy bien. Y miren, igual acá es lo mismo, es otra imagen para que tengan una mejor idea. Aquí están justamente los carbohidratos que forman parte, ¿no es cierto?, de esta glucoproteína que es en banda 3, pero los que nos van a interesar para el grupo sanguíneo, ¿no es cierto?, esa de acá, esa es la glucoforina, esta es la que nos interesa a nosotros, ¿ok? Son glucoproteínas, mira, en banda 3 también es una glucoproteína, ¿ok? Ese esquema está más completo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la tipificación por el sistema ABO de la sangre, ¿no es cierto? Entonces sabemos que hay sangre de tipo A, sangre de tipo B, sangre de tipo AB y sangre de tipo 0, ¿no es cierto? ¿Y saben cuál es la única diferencia? Solamente un azúcar nada más. El antígeno A, miren, esa de acá es glucosa, ese de acá es galactosa, ese de acá es N-acetilglucosamina, ¿ok? Ese es galactosa, ese rosadito es la fructosa, y en el caso del grupo, el antígeno A tiene N-acetilglucosamina. En el caso del antígeno B, en lugar de N-acetilglucosamina, galactosamina, tiene galactosa. Ese es el único azúcar que le hace la diferencia, ¿ok? Y en el caso del grupo 0, no tiene nada. O sea, no es que no tenga azúcar, tiene todo el resto, excepto este único azúcar que le da esa antigenicidad específica a esos grupos sanguíneos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, eso sería el grupo 0, ¿no? Entonces, las personas que tienen grupo AB tienen ambos tipos de... ¿Esa qué proteína dijimos que era? La glucoforina, ¿no? La glucoforina. Muy bien. Entonces, miren ustedes, en algunos estadios, en unas enfermedades, ¿no?, en estados patológicos, los glóbulos rojos pueden cambiar de forma, ¿no? No vamos a hablar de las enfermedades ahora, pero miren, ¿no? Aquí, por ejemplo, está totalmente crenado, ¿no? El glóbulo rojo, y que justamente de esa forma crenada muchas veces sucede cuando pierde agua, ¿no es cierto? Es cuando hay problemas de ósmosis, ¿no? El medio es hipertónico, entonces las células pierden agua y se drenan, ¿no? O en el caso al revés, ¿no? También las células pueden aumentar de volumen cuando están en un medio hipotónico hasta explotar, ¿no? Y se produce la hemólisis. ¿Okay? Pero ustedes, por ejemplo, en la anemia falciforme, el glóbulo rojo, no es redondo, no es un disco bicóncavo, ¿no? Sino más bien parece como una hoz, ¿no es cierto? Es bastante extraño. Ok, entonces ahora sí vamos a pasar a conocer un poco los glóbulos blancos y vamos a hablar primero, sí, pero no juntos, o sea, tienen la glucoforina con la N-acetilgalactosamina y otra proteína, ¿no? Otra glucoforina con galactosa. O sea, están los dos antígenos. A ver, vamos a retroceder. Es decir, están estas dos. Por ejemplo, si yo veo esa membrana con estas dos glucoforinas de esta manera, eso sería grupo AB. ¿Entiendes? Ahora, si yo veo las células con solamente ese tipo de azúcar, es A. Si tiene solamente ese tipo de azúcar, es B. Y si no tiene N-acetilgalactosamina ni galactosa, es 0. ¿Sí?
¿Ya? Muy bien. Ok, entonces vamos a empezar con los granulocitos y vamos a empezar con el neutrófilo, que es el glóbulo blanco más abundante que vamos a encontrar en un fluido sanguíneo, lo vamos a encontrar en la sangre, ¿ok? Miden de 12 a 15 micrómetros, ¿no es cierto? Ahí está el tamaño. La célula inmadura es el abastonado, ¿no? Esa de acá, que ustedes están observando, ¿ok? Y la madura es el segmentado. En el caso del segmentado, dependiendo del número de lóbulos, el neutrófilo puede tener de 2 a 5 lóbulos, de 2 a 5 lóbulos. Miren ustedes, ¿no? Aquí vemos segmentados con diferentes números de lóbulos, ¿ok? Ahora, estas células no viven mucho tiempo en nuestra sangre, solamente están 9 días. Y recuerden ustedes, ¿no es cierto?, que cuando en nuestros tejidos hay un antígeno, estas son las primeras células que salen, ¿no es cierto?, a fagocitar ese antígeno. Por eso también se le llaman así como hay unos macrófagos, estos son los micrófagos, ¿ok? Entonces, en el caso de los lóbulos, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, el núcleo se segmenta y se queda unido por cromatina. Estos son como puentes de cromatina que están uniendo los lóbulos del neutrófilo. Miren aquí, este esquema es bien claro, ¿no? Da la impresión como si estuviésemos viendo una imagen tridimensional, ¿no es cierto? ¿Ok? Ese es un neutrófilo, en cambio este de aquí no, por si acaso. Esto es un eosinófilo. ¿Sí? Ese de aquí es un neutrófilo. Ese es el que me interesa que en ese momento ustedes lo reconozcan. Miren los lóbulos unidos, ¿no es cierto?, por estas puentes de cromatina y los gránulos, que no son muy grandes, pero que hay diferentes tipos de gránulos en su citoplasma, que justamente lo vamos a ver ahora. Al microscopio electrónico lo podemos ver así, miren. Entonces no quiere decir que no estén unidos los lóbulos. Lo que pasa es que este corte es un corte muy finito, ¿no? Entonces no se ve la unión. Miren, en algunas partes, en algunos lóbulos, la cromatina está muy condensada, porque ya es un núcleo que no tiene actividad, ¿no es cierto? Y hay paquetes gruesos de heterocromatina. Y en el citoplasma están estos granos. ¿Cuántos tipos de granos hay en el neutrófilo? 3. Los gránulos primarios, que también se llaman aciurófilos por la coloración que ellas presentan. Dentro de esos granos vamos a tener las principales moléculas que destruyen a las bacterias. Vamos a tener la amiloperoxidasa, hidrolasas ácidas, ¿no?, defensina y elastasa. La elastasa justamente va a ser una proteína una enzima que le va a permitir destruir el colágeno cuando entra a los tejidos. ¿Ok? Entonces son los primarios, que son los de mayor tamaño. Los secundarios o específicos, ¿no es cierto?, que son prácticamente los glóbulos, digo, los gránulos que tienen una semejanza o son prácticamente los lisosomas, porque estos gránulos son semejantes a lisosomas, chicos, ¿ok? Entonces, los secundarios van a tener lactoferrina, ¿no?, que va a mejorar la actividad antibacteriana, y la lisozima, que recuerdan ustedes, también es una enzima que va a atacar la pared de las bacterias, ¿no? Y los gránulos terciarios, ¿no?, o también llamadas partículas C, tienen colagenasa y elastasa, que son justamente esas enzimas que permiten que el glóbulo blanco pueda ir migrando por la matriz extracelular, ¿no es cierto?, digiriendo la matriz junto con las fibras de colágeno. ¿Ok? Entonces, miren ustedes, aquí en este esquema pueden visualizar mejor, ¿no?, los lóbulos del neutrófilo. Aquí es el aparato de Golgi en esa parte, y miren los gránulos, ¿no es cierto? ¿Ok? Los gránulos primarios, que son los más grandes, los gránulos secundarios, y los gránulos terciarios, que serían estos mucho más pequeñitos. ¿Ok? Entonces son 3 tipos de gránulos que van a presentar los neutrófilos. Como les dije, cuando hay un problema inflamatorio, ¿no es cierto?, hay una inflamación en un tejido,
Normalmente los macrófagos, como esas células, ¿no es cierto? ¿Ok? Van a secretar, escúchenme bien, factor de necrosis tumoral, ¿no? Alfa, y también pueden secretar interleuquina. Entonces, los glóbulos blancos, en este caso los neutrófilos que están circulando por el torrente sanguíneo, ¿no es cierto? Lo primero que van a comenzar a expresar en su citoplasma, ¿no es cierto?, van a ser proteínas de adhesión, moléculas de adhesión celular, ¿no? Y ya van a comenzar a expresar una molécula de adhesión celular rica en carbohidrato, ¿no es cierto?, que se va a poder unir, escúchenme bien, a esta molécula de adhesión celular que hay en la membrana de las células endoteliales. Estas son células endoteliales, ¿no? Células endoteliales. Y esta es la selectina. Entonces, la selectina es una molécula de adhesión celular. Entonces, cuando las células estaban felices y contentas, ¿no?, trasladándose por la sangre, entonces al recibir esa señal, expresan, ¿no?, esa molécula de adhesión celular y se pegan, ¿no es cierto?, a esta membrana de las células endoteliales. Y empieza el primer paso, ¿no es cierto?, antes de la diaperesis, antes de la salida del glóbulo blanco al tejido, que se llama rodamiento, ¿no? Es el rodamiento, ¿ok? Entonces, una vez que ya está cerca a la pared del vaso, ¿ok?, las células endoteliales cambian de molécula de adhesión celular y comienzan a expresar las ICAM, ¿no?, que son también moléculas de adhesión intracelular, que se llaman las ICAM-1, ICAM-2, ¿no es cierto? Y también pueden, ¿no es cierto?, expresar las integrinas de tipo LFA1, ¿no es cierto? ¿Ok? Es decir, que están asociadas a los linfocitos. Integrinas, ¿se acuerdan de biología celular? ¿Se acuerdan un poquito de las integrinas que sirven para unirse con otras células? Entonces, comienzan a producir integrinas. Y miren ustedes, ¿no es cierto?, las células, ahora estos glóbulos blancos se adhieren, ¿no? Se produce el otro paso que es la adhesión, ¿ok? Se adhieren a la membrana de la célula endotelial. Luego las células endoteliales, miren ustedes, ¿no?, como que se separan y el glóbulo blanco emigra, sale, ¿no es cierto?, del vaso sanguíneo y se dirige, ¿no es cierto?, hacia el tejido conectivo. Entonces, no solamente son neutrófilos, pueden ser los linfocitos, también hacen el mismo trabajo, ¿no es cierto?, sobre todo los linfocitos T, ¿ok? Entonces, miren ustedes, y los neutrófilos van a salir al tejido para cumplir con su función de fagocitosis de los antígenos, que pueden ser bacterias o pueden ser otro tipo de elementos extraños en el tejido, ¿ok? Entonces, esos son los neutrófilos. Miren, entonces, como les digo, los neutrófilos son los primeros que van a salir en el momento de un problema inflamatorio, ¿ok? Luego vienen los eosinófilos. Los eosinófilos ya están en menor cantidad, ¿no es cierto? Y se representan del 2 al 4% de los leucocitos circulantes, ¿no? Es esta célula, miren, de mayor tamaño, como ustedes pueden ver, mide de 12 a 17 micrómetros. Es más grande que un glóbulo rojo. El glóbulo blanco, el neutrófilo, era más pequeñito, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la característica más importante para reconocerla? El núcleo bilobulado, que parece, ¿no?, como si esas tapaojos cuando uno se pone para dormir, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿No? No me acuerdo cómo se llaman. Y los gránulos son muy grandes y son, perdón, de color rosado, naranja, porque son eosinófilos y son muy refringentes. ¿Ok? Ahora, este glóbulo blanco, perdón, ¿no es cierto?, no está mucho tiempo en la sangre, ¿no? O sea, horas nada más. Y ahí se va a los tejidos, se va a la piel, se va al sistema respiratorio, a las mucosas, a la lámina propia
del sistema digestivo, ahí los vamos a encontrar en mayor cantidad. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo aumentan? ¿No? Si un neutrófilo aumenta en una infección bacteriana, ¿ok? ¿No? Cuando, por ejemplo, si tenemos una apendicitis, por ejemplo, ¿no? Cuando vamos al médico con el dolor del apéndice, si alguna vez ustedes han visto a alguien con una apendicitis, ¿ok? Lo primero que va a hacer el médico es un hemograma para ver cómo están los neutrófilos. ¿No es cierto? Si están aumentados los neutrófilos, entonces inmediatamente tiene que pensar que hay un problema de apéndice con las otras síntomas y signos del cuadro, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros vemos aumentados los eosinófilos, lo primero que tenemos que pensar es que hay una infección por parásitos, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, por eso, primera línea de defensa frente a los parásitos y cuando también hay un asma bronquial, ¿no? En los asmas bronquiales aumentan también el número estas granulocitos. Como les decía, viven de 3 a 4 horas nada más, ¿no es cierto? ¿Ok? En la sangre, y de ahí se van a los tejidos conectivos donde pueden vivir hasta 12 días, ¿no? Pero no son células perennes, ¿no? Viven pocos días. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Cuando hay alergias también, ¿no? Aumentan estos eosinófilos, ¿no? Entonces, no se olviden que estos gránulos que aparecen acá van a ser unos gránulos que van a contener sustancias básicas, por eso que se colorean con la parte ácida, ¿no es cierto, chicos? ¿No? La eosina, ¿qué cosa era? Ácida, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que dentro de esos gránulos deben haber sustancias básicas. Entre esas tenemos la peroxidasa, ¿no? La peroxidasa del eosinófilo, ¿ok? Que va a servir justamente para unirse a los microorganismos y va a facilitar su fagocitosis y la destrucción. Pero una de las más importantes es esta, la proteína básica principal. Cuando vemos, yo no sé si aquí tengo una microscopía electrónica, aquí está, miren, cuando vemos estos gránulos, vemos aquí como una especie de un cristal. Miren aquí, este cristal, ven aquí, es diferente, ¿eh? Es bien interesante. Este cristal contiene justamente la proteína básica principal, ¿ok? Y esta proteína básica principal va a pegarse a la pared de los parásitos. Entonces, lo que provoca en la pared de los parásitos va a ser que las paredes de los parásitos, las cutículas generalmente que tienen los gusanos, ¿no es cierto?, se rompan. Y al romperse, entonces, pues hay todo un desbarajuste en el parásito y se muere, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, por supuesto que tiene receptores y todo lo determinado. Entonces, además, esta misma proteína básica va a determinar la liberación de histaminas, ¿no? Por parte de los basófilos en una reacción dependiente de calcio. Entonces, quiere decir que también activa de alguna manera esa proteína básica a los basófilos, ¿ok? Para que interactúen y puedan trabajar en forma más adecuada y terminar con esos parásitos. Luego también tienen proteínas catiónicas de los eosinófilos que van a neutralizar la heparina, ¿no? Y en conjunto con la proteína básica, ¿no? Principal, determinan la fragmentación de los parásitos. Entonces, esa proteína que estamos mirando aquí, ¿no es cierto?, dentro de estos gránulos que son de gran tamaño, ¿ok? Dentro de los eosinófilos, miren, ahí están los dos lóbulos, ¿ok? Es el contenido de esta proteína que es importantísima para destruir a los parásitos. ¿Ok? Entonces, el otro granulocito, y es el granulocito más escaso, cuando ustedes revisen las láminas de sangre, lo que menos van a encontrar, aunque a veces uno se mata buscando, son los basófilos, ¿no? Estos basófilos están en menos del 1% en la sangre circulante. ¿Ok? Estos granos basófilos que ustedes observan, ¿no es cierto?, que inclusive tapa al núcleo que es bilobulado, ¿no es cierto? Algunos dicen que tienen forma de S, ¿no? ¿Ok? Y esos granos van a contener heparina e histamina. Heparina e histamina. Por eso
algunos estudiosos, ¿no?, dicen que los basófilos se van a diferenciar y van a producir una célula del tejido conectivo que también tiene gránulos de histamina y heparina. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman? Los mastocitos, ¿no? O células cebadas, ¿no? Algunos dicen que no, otros dicen que sí, ¿no? Hay controversias con respecto a ello, ¿no? Pero se parece en función inclusive a los mastocitos, ¿no? Entonces, estas células van a intervenir en reacciones de hipersensibilidad, igual que los mastocitos, tanto inmediata, como en el caso del asma, ¿no es cierto?, o tardía, cuando se ven las alergias cutáneas. Esas son las hipersensibilidades, ¿no es cierto? El asma es inmediata y la tardía es la reacción cutánea, que, ¿no?, con el prurito, etcétera, ¿no? Es muy difícil de encontrarlo, como les había dicho, ¿no es cierto? Y se tiñen principalmente con Bright y con Gemsa, como hemos visto al inicio de la clase. ¿Ok? Miren, aquí está. Miren cómo se ve. Miren, este es el basófilo, ¿no? Algunos se pueden confundir cuando las plaquetas son grandes. ¿Ok? Pues esta plaqueta es una plaqueta normal, pero hay personas, ¿no?, que tienen plaquetas de mayor tamaño, y si no están conscientes de que el basófilo es un poquito más grande que los glóbulos rojos, pueden pensar que la plaqueta es un basófilo, porque también tiene gránulos, ¿no es cierto? Pero ojo, miren la diferencia en el tamaño. Entonces es importante que podamos reconocer el tamaño. Ahora, claro, cuando el conteo, la hemograma se hace en una máquina de esas automáticas, ¿no es cierto? ¿Ok? Eso no ocurre, pero si la máquina no es de buena calidad, puede haber también una confusión en el conteo. Entonces, ya aquí han visto ustedes todo, les hablé del núcleo, pero una cosa importante es que en la membrana citoplasmática de estas células, al igual que los mastocitos, tienen, ¿no?, estos receptores para inmunoglobulina E. Tienen receptores para inmunoglobulina E. Es muy importante que ustedes lo sepan, porque en el momento que esos receptores, ¿no es cierto?, ¿ok?, se activan, los granos salen a la superficie y se abren, se desgranula la célula y se vierte justamente la histamina, ¿ok? Y recuerden ustedes que la histamina es una molécula que va a aumentar la permeabilidad de las vénulas postcapilares. ¿Se acuerdan de las vénulas postcapilares? Entonces, eso va a producir edema. Entonces, va a salirse el agua, ¿no es cierto?, el plasma hacia la matriz extracelular, y se va a producir enema. Y también va a producir prurito, ¿no? Esas alergias. Entonces, cuando hay más de 150 basófilos por microlitro de sangre, ¿ok?, estamos hablando de una basofilia, ¿no? Así como cuando hay aumento de parásitos, hay una eosinofilia, también puede haber una basofilia, ¿ok? Entonces, sobre todo cuando hay reacciones de hipersensibilidad o cuando hay infecciones virales, procesos inflamatorios crónicos, aumentan. En la artritis reumatoidea, en la colitis ulcerosa, aumenta el número de basófilos, ¿ok? Sí. Es ese de acá. ¿Ah? No te escucho. Todo esto es el basófilo. Todo esto es el basófilo. Fíjate, en el citoplasma estos gránulos oscuros están tapando al núcleo. ¿Ok? Están tapando al núcleo. Por eso es que no se ve el núcleo. Aquí, por ejemplo, en ese esquema, este es un esquema, para que tengas una idea, ¿no es cierto? El núcleo está casi en el centro y todos estos gránulos los está tapando, ¿ya? Los glóbulos rojos. Todos esos son los glóbulos rojos, estos son los eritrocitos, y esa de acá es una plaqueta. ¿Ok? Muy bien.